tardes, estimados protagonistas. El día de hoy es un nuevo encuentro que tenemos y vamos a abordar el módulo número 3 que lleva por tema la importancia del análisis de suelo. Antes de esto quisiera brindarles un fuerte y caluroso saludo y también de parte de nuestra copresidente, la compañera Rosario Murillo y el compañero Daniel Ortega Saavedra. Gracias a Dios que estamos todos hoy reunidos y también a la buena intención del buen gobierno de transmitir este conocimiento. Es un conocimiento donde tanto el productor como nosotros los docentes y los estudiantes hacemos un intercambio. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre planificar un cultivo, iniciamos cómo vamos a preparar el suelo. Y sobre ese dilema de cómo preparar el suelo, debemos estar claros que el suelo se enferma porque es un ser vivo. Y por tanto, ¿cómo nosotros monitoreamos que el suelo está saludable? Nosotros lo vamos a monitorear a través de propiedades físicas, a través de propiedades químicas y a través de propiedades biológicas. Esto no es nada complejo, porque incluso nosotros desde ahí, de la parcela del campo, nosotros podemos hacer algunos pequeños muestreos, por lo menos para tener un aproximado qué es lo que tenemos en nuestro suelo. Y dentro de esas propiedades físicas, nosotros podemos perfectamente determinar textura, estructura y apoyado un poco con la matemática, lo que es la densidad aparente, que es la relación de masa-volumen. Luego, dentro de las propiedades químicas, ahí sí nos tenemos que auxiliar realmente de tecnología y para eso están los laboratorios, donde nosotros vamos a solicitar que nos den la información de qué concentración de nutrientes tenemos en el suelo. Dentro de esto vamos a tener macronutrientes principales, muy común por ustedes cuando les hablan de ir a comprar fertilizante, un completo que es nitrógeno, fósforo, potasio, y también cuando nosotros hacemos uso también de fertilizantes foliares que están en su composición, llevan los microelementos, el hierro, el cobre, el manganeso y el zinc. Entonces, todas esas formulaciones también contribuyen a nutrir una planta. Pero de igual manera, nosotros podemos nutrir una planta de manera orgánica. Y una de las formas como vamos a nutrir esa planta es incorporando materia orgánica. El éxito de esto y de cómo reducimos los costos en nuestras parcelas va a radicar en que nosotros realmente hagamos la incorporación de la materia orgánica. Luego hay otros indicadores que en el tiempo nosotros con tanta uso de fertilizantes vamos causando una salinidad. Y que existen algunos determinantes o criterios de rango donde nosotros podemos decir cuál es lo óptimo o si está muy por debajo o si está muy por encima. Luego también otra información importante que nos brinda el laboratorio es la capacidad de intercambio catiónico. Esto, ¿cómo se entiende? Es qué capacidad tiene nuestro suelo para intercambiar esos nutrientes. Recordemos que la planta a través del sistema radicular absorbe nutrientes. Por tanto, necesita que el suelo tenga esa capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuál es nuestro referente? Necesitamos que agronómicamente ese dato esté entre 15 a 25 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. Esa es una información que realmente es a través del uso del laboratorio que nosotros podemos determinarlo. Y luego hay algo que nosotros no vemos qué está pasando ahí cuando sembramos la planta. Cuando nosotros sembramos una planta, comienza un desarrollo radicular y ese desarrollo radicular es la vida de la planta o de los cultivos. Y ahí adentro nosotros vamos a tener muchos microorganismos, hongos, bacterias, nematodos, actinomicetos y protozoarios. Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos esos usos excesivos de productos como herbicidas, nosotros aquí estamos acabando con toda esa vida microbiana y que casualmente esa es parte de causar un desequilibrio y entonces comenzamos a tener suelos enfermos. Eso es para que nosotros podamos hablar realmente que si mi suelo está saludable, debe haber un equilibrio entre estas propiedades físicas, químicas y biológicas. Bien, ¿qué hacemos o cómo determinamos? La herramienta para poder determinar realmente esa fertilidad es a través de ¿qué? De un análisis de suelo. Por eso les decía que no debemos de tener miedo, porque realmente lo podemos, algunas pruebas rápidas nosotros las podemos hacer en campo y otras pues realmente tenemos que llevarlas al laboratorio.
¿Qué es lo que a mí me permite? Por ejemplo, conocer la disponibilidad de nutrientes del suelo, determinar deficiencias o exceso de nutrientes, ajustar planes de fertilidad, evaluar la salinidad o acidez del suelo, mejorar la productividad del cultivo. Entonces, estos son los beneficios que realmente nosotros obtenemos cuando tomamos conciencia qué es lo que tenemos ahí. El suelo es el primer paciente hacia donde nosotros tenemos que dirigir cuando sembramos. Yo siempre he tenido este dilema y les he dicho, el suelo es el paciente ¿de quién? De nosotros los agrónomos. El suelo es el paciente ¿de quién? De nosotros los agricultores. Y el suelo es el paciente de todos los que siembran una semilla. Porque es ahí donde la semilla va a germinar y es ahí donde el cultivo va a comenzar a tener su proceso de crecimiento y desarrollo hasta llegar a tener una productividad. Por eso es fundamental que nosotros realmente, antes de estar preocupados qué plaga y qué enfermedad nos va a atacar, qué suelo donde nosotros vamos a poner la semilla. Dentro de esos parámetros que nosotros como productores podemos tener para conocer un poco la realidad de nuestro suelo, y que es sencillo, es la clase textural. Esa nos permite a nosotros determinar realmente cómo es nuestra composición, porque por lo general está en arena, en limo y arcilla. Ahí debe haber una relación proporcional en cuanto a cada una de esa composición para que nosotros realmente podamos decir que si nuestro suelo, cuál es la vocación, cuál es la capacidad de uso que tiene nuestro suelo. Aquí hay algunos rangos que tienen que ver con la parte de los macros y microsporos que hay en el suelo. Ya ustedes saben y lo han experimentado que cuando nosotros tenemos esos suelos que cuando llueve se convierten casi en lodo, son suelos muy arcillosos y que probablemente allí nosotros tenemos que utilizar dentro de esos planes qué estrategia y qué cultivo podemos establecer. Lo ideal y lo deseado que todos quisiéramos tener en nuestra finca es una relación de equilibrio, y dentro de esa relación de equilibrio que sean suelos sueltos, que sean suelos que nosotros les denominamos en el orden de Molisol, que sean suelos francos, que sean sueltos, el productor le llama suelo suelto. ¿Para qué? Para que tengamos una buena capa arable a los 20 centímetros y nosotros podamos tener una buena emergencia de plántula. Entonces esto perfectamente lo podemos realizar y lo vamos a ver en el paso a paso que posteriormente estaremos realizando. Otra prueba rápida que podemos hacer es cuánta materia orgánica. Pero bueno, para determinar cuánta materia orgánica, el productor primero debe tener una reflexión. El rastrojo que queda una vez que yo saco mi cosecha, ¿realmente se lo dejo para que retorne y se incorpore al suelo? ¿O agarro toda esa caña, la saco y entonces ahí probablemente cuando yo quiera hablar de materia orgánica me va a salir cero, ¿verdad? Entonces, en principio, antes de hacer esto, yo me debo preguntar, ¿dejo mi materia orgánica para que haya una descomposición y ésta se incorpore nuevamente al suelo y esta materia orgánica haga ese ciclaje o reciclaje de qué? De todo, porque ahí hay vida y hay comida y los microorganismos vuelven a hacer ese trabajo y esa labor. Entonces, ¿de qué me puedo auxiliar? Algo sencillo, puedo buscar agua oxigenada en una farmacia, comprar y hacer una pequeña dilución, y lo vamos a ver también el paso a paso. Pero aquí la reflexión es, ¿realmente yo estoy incorporando materia orgánica? Porque si yo no estoy incorporando, probablemente mi suelo va a estar empobrecido y ya voy a estar diciendo que es mi suelo que ya está en camino a enfermarse. Luego, nosotros tenemos también lo que es el pH. El pH es clave. Para nosotros los agricultores es clave. Y bien para hacer la planificación, porque por ejemplo, en suelo ácido no todos los cultivos tienen la capacidad de crecer y desarrollar. Y ese pH es el que a nosotros nos va a permitir realmente decir qué tipo de cultivo o qué tipo de vocación tiene mi suelo. Y este pH, bueno, ahí sí, pues tenemos que usar una cinta, es uno de los sistemas más prácticos, comprar una cinta, una cintilla que venden, hacer una dilución y entonces ver realmente por la coloración cómo es mi pH. Dependiendo qué es lo que necesitamos, que tengamos pH neutro para que pueda haber también una compatibilidad entre la disponibilidad de nutrientes. Aquí ya cerraríamos con esas 3 pruebas rápidas que el productor puede hacer y que no necesita llevar al laboratorio. Bien,
Ahora, si yo quiero tener una mayor precisión de lo que tengo, ahí sí tengo que llevar mi muestra, y aquí nosotros en la Universidad Nacional Agraria tenemos las puertas abiertas porque contamos con un laboratorio donde nosotros le podemos hacer ese análisis, le podemos orientar y a través de los estudiantes también le podemos capacitar qué puede hacer con ese resultado. Creo que en esta estrategia ganar-ganar, para eso son cada una de las instalaciones, y entonces aquí usted perfectamente puede traer su muestra. Vamos a explicar cómo la tiene que levantar para que usted tenga una precisión de realmente qué es el tipo de suelo. Último mensaje: cuidemos el suelo es vida y es la única manera que nosotros podemos hablar de productividad. Gracias.